Muy buenas a todos los seguidores del periódico El Diario de Boyacá. Eh, Bienvenidos a esta nueva cita. Hoy nuestra invitada es la doctora Yolanda González Hernández. Ella es ingeniera forestal y acaba de ser designada como directora del Centro Internacional de Investigación del Fenómeno del Niño. Queremos que ella nos cuente acerca de las expectativas frente a este nuevo cargo de carácter mundial, sobre su trayectoria, sobre su familia también en Chiscas. De manera que, bienvenida, doctora Yolanda, por favor, cuéntenos primero de sus orígenes y de su familia en Chiscas y sus vínculos con el departamento de Boyacá. Buen día para todos. Gracias, señor Ricardo, por esta invitación. Muy agradecida de poder estar acá con los paisanos de Boyacá y todos quienes nos escuchan de otros lugares. Nací en Chiscas, Boyacá, como usted bien lo dice, al norte del departamento, allí en las estribaciones de la Sierra Nevada del Cocuy, Huicán, Chiscas, Guavita y demás municipios. Crecí allí con mi familia, mis padres, mis abuelos, con mis amigos de infancia, como Héctor, como Mirella y Nancy también. Con ellos fui formándome, estudiando juiciosa y también colaborando en los deberes de casa, ¿no? Los deberes de mi padre, que fue un agricultor muy juicioso, estaba siempre sembrando sus verduras, cuidando como todos los campesinos de mi tierra, con su vaca, vendiendo la leche, vendiendo las verduras. Nací en una familia muy, muy, muy típica, tradicional boyacense. Mi madre ama de casa, y ellos pues me enviaron y me enviaron a estudiar a Bogotá, y acá fui desarrollando ese camino, esta ciudad de Bogotá que me permitió avanzar, formarme, estudiar y desarrollarme profesionalmente. De allí vengo, de Chiscas, Boyacá. He estudiado las ciencias naturales, la ingeniería forestal y por supuesto más adelante en esa aplicación hice la maestría en ciencias de la meteorología en la Universidad Nacional, y mi pregrado lo cursé en la Universidad Distrital, universidades públicas a las cuales estoy muy agradecidas por haberme permitido estudiar, ¿no? Ese privilegio, no solo por el acceso a la universidad, a la academia, al estudio, sino por el aprendizaje en universidad pública, del cual estoy muy agradecida. Doctora, conocemos a varios de los integrantes de su familia, a Primitivo, a otro hermano que es muy aficionado, entre otras cosas, a la radio, un gomoso de la radio, precisamente Chisca. ¿Por qué salió usted de su municipio? ¿Por qué no estudió en Boyacá? ¿Por qué fue a estudiar la carrera universitaria en Bogotá? Bueno, esto viene de visión de mis abuelos, mi abuelo Félix, y por supuesto mis padres, ¿no? Que si íbamos de Chiscas, uno en esa época no, se iba o a Málaga o a Bucaramanga, muchos se iban a Cúcuta, otros venían a Bogotá. En mi caso, yo soy la última de 7 hijos, ¿no? Entonces ya la demás familia se había venido a estudiar a Bogotá, y la decisión fue, ya nos estábamos como ubicando acá para estudiar, y la decisión de mis padres, y también yo lo quería hacer, fue venirme a estudiar a Bogotá, pero yo estudié mi primaria allí y primero de bachillerato. Estudié en el Colegio Agropecuario de Chiscas, el primer año del bachillerato, y ya a Bogotá, y acá seguí estudiando. Bueno, es usted ingeniera forestal, especialista en sistemas de información geográfica y magíster en ciencias de meteorología de la Universidad Nacional. Cuéntenos de su trayectoria profesional. Hasta hace unos meses apenas fue usted directora del Instituto de Hidrología, Meteorología, y fuera de eso, ¿qué otros cargos ha ocupado? Bueno, yo empecé estudiando la profesión de ingeniera forestal. Meses antes de graduarme me fui a trabajar al Cauca, a Santander de Quilichao, con las comunidades indígenas del Cauca, en una vereda, en un centro de investigaciones. Allí fui a trabajar con ellos en sistemas agroforestales, en cultivos agrícolas y siembra de árboles para el sombrío, y también con sistemas de riego. Allí empecé mi labor profesional. Luego tuve el privilegio de ir al norte del país, en La Mojana, con la corporación Corpo Mojana, Corporación para el Desarrollo Sostenible La Mojana. Allí le serví a esta región del territorio y me permitieron seguir trabajando allí
en temas de aprovechamiento forestal, de cuidado y conservación de los recursos naturales, en educación ambiental, en trabajos comunitarios con los municipios de La Mojana, Majagual, Guaranda, Sucre, Caimito, San Marcos, toda la zona del centro y sur del departamento de Sucre. Y allí trabajé también por un periodo. Luego concursé al IDEAL, me presenté al IDEAL. Me acuerdo que mi hermana Concha, que está en el cielo, me ayudó informándome. Me enteré en una reunión que iban a convocar para que se presentaran personas al IDEAL. Entonces yo le dije a mi hermana y ella empezó a revisar los periódicos y me avisó que ya había salido la convocatoria y me presenté al IDEAL y pasé a la subdirección de ecosistemas. Ahí trabajé por cerca de 7 años. Luego el IDEAL me becó para estudiar meteorología y me trasladé a la oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas del IDEAN por otros 7 años. En un momento de mi vida tomé la decisión de salir como a enseñar lo que sabía y pasé a la academia. Salí a ser docente ocasional en la Universidad Nacional de Colombia, la maestría en meteorología. También compartí ese espacio de aprendizaje con los estudiantes en la Universidad Militar Nueva Granada, en la sede de Cajicá. Allí también estuve dictando algunas horas cátedra también para los estudiantes de la Universidad Militar. Luego de esto estuve también paralelamente trabajando con la empresa privada, con Cerrejón, con planes de manejo y con planes de adaptación al cambio climático. También trabajé con Naciones Unidas con el Programa Mundial de Alimentos, con quienes estoy trabajando en este momento, recorriendo el territorio nacional y conversando sobre el niño con las comunidades indígenas y afro del territorio nacional. El Programa Mundial de Alimentos está en muchos sectores del territorio nacional y entre ellos con las comunidades Guayú de La Guajira, allá en las rancherías estudiábamos sobre, en esa época teníamos un fenómeno del niño también, en el Cauca, en el Chocó, en Putumayo, en Caquetá, en muchos sectores del territorio nacional. También he sido consultora de People and Earth, una empresa privada que generaba análisis y estudios para Isagen, análisis de cuencas hidrográficas, de escenarios de cambio climático y de medidas de adaptación al cambio climático. Entonces he estado como en ese trabajo tanto de ONG, también como del gobierno nacional, en las instancias del IDEAN, en las autoridades ambientales en Corpo Mojana, con la empresa privada con Cerrejón, también con instancias como Isagen. En general he estado en todo este proceso y por supuesto con la academia. Por favor, cuéntenos cómo es lo del tema de su llegada a la dirección del IDEAM. Entendemos que es una entidad con una trayectoria de más de 50 años que nunca había sido dirigido por una mujer. Por supuesto que es un cargo muy técnico, muy científico, pero también hay un componente político. Eso ocurrió durante el gobierno de Iván Duque, pero ¿cómo se produjo la llegada de usted a ese cargo? Eh, Se me dio la oportunidad de dirigir este instituto, pues ya tenía más de 14 años como funcionaria y había sido consultora también del IDEAL, con modelos de investigación en deslizamientos de tierra y también en mapas de cobertura vegetal. Y por esta experiencia y considerando la hoja de vida, también fue evaluada y fue presentada por el doctor Lozano, que fue en ese momento ministro de Ambiente y con quien había trabajado en el IDEAL. Entonces, la hoja de vida fue evaluada y seleccionada para ser directora del IDEAN. Muy agradecida por esa oportunidad y alcancé a estar 4 años y en ese gobierno y con este gobierno también estuve trabajando varios meses, cerca de medio año. Jefe mío en el IDEAN, director del IDEAN, Ricardo Lozano. Ricardo Lozano. Bueno, entonces ahora cuéntenos por favor sobre sobre el Centro Internacional de Investigación del Fenómeno del Niño, que entendemos que tiene sede en Ecuador y que hace parte de la Organización de las Naciones Unidas. ¿En qué consiste este centro y cómo se produjo su llegada a este nuevo cargo internacional que usted va a ocupar? Este centro de investigación fue creado para prepararnos, para cooperar y prepararnos y entender y comprender el fenómeno del niño y de la niña, por supuesto, en unas instancias de Naciones Unidas hace más de 20 años. Se ubica en Guayaquil, Ecuador, en nuestro hermano país vecino, y allí queda la sede del Centro de Investigaciones. Mi llegada fue producto de un proceso de selección, también por mérito, por la hoja de vida, por la experiencia y por el mismo recorrido que he tenido en ese componente ambiental y meteorológico.
Fui seleccionada mediante hoja de vida y por supuesto pasé por un proceso de entrevista con la junta directiva. Ha sido designada por la Junta Directiva formada por la Cancillería de Ecuador, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos y Desastres, la Oficina Regional para las Américas y el Caribe, la Organización Mundial de Meteorología, presidida por la Agencia Estatal de Meteorología de España. Pero ya que usted nos mencionó el tema del fenómeno de la niña y del fenómeno del niño, ¿por qué no nos cuenta un poco técnicamente cómo funciona eso? Bueno, en el planeta hay varios fenómenos que nos acompañan como en diario y unos momentos están presentes y en otros momentos no. Nosotros conocemos la climatología, ¿no? El estado del tiempo es cómo estamos hoy, cómo están las condiciones. La climatología es si hay meses lluviosos o hay meses secos o semisecos. Y viene arriba un tema que se llama variabilidad climática, que son el fenómeno del niño y la niña con una fase cálida y una fase fría, y que se presentan y nos generan en algunos sitios del territorio nacional y del planeta sequías o inundaciones. La niña está más asociada al exceso de agua y las inundaciones y el niño al deceso de las precipitaciones y a la sequía. Pero eso no quiere decir que en unos momentos se puedan presentar lluvias extremas o inundaciones. Eso depende del lugar donde nos encontremos en el planeta. Estos fenómenos de variabilidad climática del niño y la niña están siendo cada vez más fuertes por el tema del cambio climático, ¿no? Los están haciendo mucho más fuertes con más frecuencia y últimamente, en las últimas 2 décadas, hemos visto también otros fenómenos que se llaman extremos, que hablamos de extremos, eventos extremos de huracanes, de olas de calor, de olas de frío o en general. Entonces, el clima se está comportando cada vez un poco más intenso, sus señales son de más atención y por eso es muy importante que estemos todos enterados de las investigaciones que hace el CIFEN, como hacen otros centros de investigación del mundo. Bueno, pero usted mencionaba hace un momento que en otra época ya habíamos tenido pues fenómenos del niño. ¿Por qué sentir temor, digamos, frente a lo que están anunciando? Hay personas que dan, digamos, que una visión casi que apocalíptica de lo que puede venir con este fenómeno del niño. ¿Es tan grave realmente para el planeta, para la humanidad, lo que puede ocurrir? O digamos que este diagnóstico, ¿por qué nos debe preocupar? ¿Sí El tema me que no. copió? ¿Me Sí, sí, pero copió? yo le comenté que no podía hablar del tema hasta el 1 de septiembre. Ah, bueno, en el caso de Boyacá, eh, ¿qué nos podría esperar? Digamos, tangencialmente, si nos podría contar usted cómo está Boyacá, No, qué tan vulnerable es frente al fenómeno del niño. no, no, es que por eso le estoy Definitivamente. diciendo que toca, eso ya le corresponde a la directora del IDEAN, qué pena, hasta ahí, sí, sí, debo Bueno, respetar como la institución y ya se lo expliqué, sí, le agradezco que me comprenda. no, totalmente de acuerdo. Sí, porque además, ¿cuándo es que usted va a asumir el nuevo cargo? El 1 de septiembre se estima que estaríamos iniciando ya las labores en el CIFEN en Guayaquil. Bueno, entonces cuéntenos de ese Centro Internacional de Investigación del Fenómeno del Niño. Digamos, ¿qué organización tiene? ¿Qué tipo de profesionales están allá? ¿Cómo hacen ese trabajo? ¿Qué sabe usted de esa organización? Bueno, como le ¿En había qué? comentado, este centro lleva más de 20 años, cuenta con científicos que han venido desarrollando sus labores en investigación, en cambio climático, han venido implementando proyectos de adaptación al cambio climático. También en el marco de los servicios climáticos tienen proyectos no solo locales, regionales, sino también en algunos casos en en diferentes países. Este centro de investigación, es necesario que todos lo apoyemos, lo acompañemos y que cooperemos financiera, técnicamente y científicamente para que podamos seguir produciendo productos como los que se tienen, los boletines, los informes, los resultados de los modelos, de toda la información que se pueda tener para que todos los tomadores de decisión estén bien informados a tiempo. Bueno, pero usted sí nos puede hablar de su balance de esos casi 4 años al frente del IDEA. Digamos, ¿qué se pudo hacer? ¿Cuál es, digamos, lo más significativo de esa gestión que usted realizó allí?
No, tampoco. Yo creo que hasta ahí. Qué pena, señor Ricardo. No, porque nunca he tocado el IDEAN después de que me retiré. Qué pena, no. Ah, bueno, listo. Pero entonces, Le digamos, sí le contesté la puedo. del presidente Duque y esa, pero tampoco me corresponde porque yo soy completamente científica y técnica y sí le Científica agradezco y que ya, si apolítica. le Sí. parece, ya dejamos No, ahí. bien, le tenía otra pregunta relacionada con las acciones en estos primeros meses del gobierno de Petro, precisamente para contrarrestar esos efectos, Dejémosla para el pero primero ni de modo, septiembre, ¿le parece? dejémoslo, Sí, dejémoslo. le agradezco. Nunca he hablado de política y no me hace bien que me involucre con política. Sí le agradezco si puede quitar esa pregunta. Bueno, listo. No, está bien, porque además no la contestó. Pero listo, doctora, pues le agradecemos, le deseamos mucha suerte. Realmente nos alegra muchísimo que una boyacense, una profesional de Chiscas, pueda ocupar un cargo tan importante y de una enorme responsabilidad en un momento muy sensible para la humanidad. La felicitamos y esperamos que le vaya muy bien y esperamos tener la oportunidad de conversar con usted en unos meses ya sobre su labor al frente de esta organización. Muchísimas gracias por permitirme estar con todos ustedes y especialmente mi tierra, en mi amado Boyacá. Muchísimas gracias. Agradezco a quienes han orado por mí, me han acompañado en todo este camino y les pido que me sigan acompañando con sus oraciones como buena boyacense. Muchísimas gracias. Buen día para todos. Muy amable a usted, doctor.